Vamos con la primera sección del año de la FES Actualidad, en nuestra sección que repasa lo último de la Federación Empresarial Segoviana, los últimos proyectos, lo último del trabajo de la patronal segoviana. Nos acompaña esta noche Andrés Ortega, presidente de la FES. Andrés, bienvenido de nuevo. Muy buenas noches. Bueno, y digo bienvenido en esta ocasión porque nos encontramos, hemos trasladado la sección hasta el plató de 8 Magazine. Bueno, vamos a ver cómo habéis empezado el año, Andrés, porque es verdad que terminábamos con la última sección del 2023 y hacíamos balance del año. Un balance, a pesar de todo, positivo, decíamos. Un balance positivo que terminó bastante mejor de lo que empezó y de las previsiones que teníamos, y bueno, pues así lo recordábamos en el anterior programa. Un año que comienza en la Federación Empresarial Segoviana, empieza fuerte y empieza con dos proyectos importantes. Uno, el Plan de Fomento Territorial de la Junta de Castilla y León, donde estamos iniciando, mejor dicho, esos trabajos que así se nos ha encomendado para determinar tanto ese ámbito de actuación como lo que nosotros pensamos que debiera ser ese plan de fomento y en qué debiera afectar, así como las empresas o negocios o actuaciones, distintos organismos que deban de participar, y ese otro gran proyecto de la Federación Empresarial Segoviana que estamos liderando y que llevamos trabajando pues ya cerca de 2 años y medio, y que ahora empezamos con nuevos pasos para ese puerto seco, ¿no? Conocido como puerto seco, que en realidad es una terminal de carga ferroviaria con plataforma logística y el puerto seco, ¿no? Un proyecto muy ambicioso, un proyecto muy importante para la provincia de Segovia, que además, como siempre estamos recordando, vendrá a dinamizar nuestro tejido empresarial, vendrá a atraer nuevas empresas y sobre todo a esa creación de empleo que al final es lo que vamos persiguiendo. Es lo que se busca, efectivamente. Andrés, hemos comentado en alguna otra ocasión que el Puerto Seco es un proyecto ambicioso pero viable, es decir, va a pasar de ser un sueño a una realidad. Bueno, eso es todo, todos los indicadores nos marcan eso. Ya hemos hecho un primer estudio donde se ve que este Puerto Seco es viable, pero además ahora vamos viendo, y según va pasando el tiempo, que ese plan de viabilidad en el que estamos trabajando, la primera información, que son muy preliminares, pues nos arroja buena información, pero es que además lo bueno de este Puerto Seco, lo bueno de esta nueva oportunidad que se presenta para Segovia, es que cuenta con el consenso de todas las partes, ¿no? Que no lo habíamos encontrado en un proyecto tan importante para Segovia desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y contamos con el apoyo decidido y claro del Ayuntamiento de Segovia, con su alcalde a la cabeza. Contamos con el apoyo de la Junta de Castilla y León, igual ahí con su presidente a la cabeza, y con además esa gran oportunidad que nos daba cuando nos informó y nos dijo que haría el Puerto Seco un proyecto de interés regional, con todo lo que eso supone para el desarrollo, el lanzamiento y sobre todo la rapidez en la ejecución del proyecto, y con ese apoyo por parte del Ministerio de Industria para la ejecución de ese ramal ferroviario necesario para enlazar las vías del tren con el Puerto Seco, donde finalmente pondremos la plataforma logística. Bueno, ahora mismo creo que habéis empezado el año, Andrés, trabajando precisamente en uno de los aspectos que comentabas, que la Junta declare por fin el proyecto de interés regional, para que todo se haga más rápido y, por lo tanto, de manera más exitosa. Bueno, esto va a ser, no va a ser ahora de manera inmediata. Ahora, ¿en qué estamos? Estamos en los estudios de viabilidad, estamos en la incorporación de los distintos socios que forman este proyecto, y una vez el proyecto tengamos todos los estudios previos terminados, que más o menos nos llevará todavía como unos 6 meses, yo diría que para el segundo semestre de este año ya podremos hablar incluso de fechas. En ese momento, o cercano a ese momento, es cuando la Junta de Castilla y León podrá empezar a trabajar en la declaración de proyecto de interés regional. Entre tanto, nos queda todavía trabajo, sobre todo trabajo de estudio, de planes de viabilidad,
de planes de negocio, que también es muy importante, ¿no? Porque uno de los objetivos que perseguimos con este puerto seco no es solamente el enlace con uno de los puertos del Estado, sino la posibilidad de que distintos puertos del Estado puedan estar dentro de este puerto seco, con las ventajas que eso nos va a dar y sobre todo a la hora de diversificación de nuestro tejido empresarial e implantación de empresa, ¿no? Recordemos que este puerto seco será un polo de atracción de nuevos negocios, negocios que a día de hoy no existen en Segovia y que además no solamente estamos pensando en la industria segoviana como usuaria de estas vías del ferrocarril para el transporte de mercancía, sino en el norte de Madrid, que será uno de los clientes más importantes para esta plataforma. Norte de Madrid, por supuesto, las empresas segovianas, nuevas empresas que se incorporen y que vengan a instalarse en nuestros polígonos industriales y esos puertos del Estado que decidan colaborar y trabajar o participar dentro de esta sociedad. Del de Segovia. Bueno, hemos hablado ya de algunos plazos, pero en cuanto a los presupuestos, Andrés. Bueno, lo hemos comentado en alguna ocasión, el desarrollo de todo este proyecto lo manejamos en una horquilla entre los 14 y los 18 millones de euros. Es una inversión importante para Segovia, pero es una inversión que según los primeros números será rentable, y será rentable porque tendrá uso del tren, ¿no? Y eso ya es decir mucho para su posible desarrollo, efectivamente. Es una inversión importante y por eso siempre estamos diciendo que será un antes y un después desde el punto de vista industrial para nuestra provincia. Un antes y un después porque nos dará la posibilidad de atraer esas nuevas empresas que vendrán a instalarse a Segovia, que vendrán a hacer uso de esta terminal de carga ferroviaria. Y además, teniendo en cuenta que España es uno de los países que menos uso hace del transporte ferroviario y que se está potenciando, y el Gobierno de España, entre sus objetivos está la potenciación del uso del transporte del ferrocarril para el transporte de mercancía por las vías, pues hará que esta plataforma tenga muchísimo más sentido. Además, estamos entre dos nudos importantes de comunicaciones, Madrid-Vicálvaro y Valladolid, donde para nosotros será fundamental Madrid, porque a través de Madrid podremos repartir mercancía a los distintos puntos o a los distintos puertos del Estado. Valladolid, porque no deja de ser un polo también importante de atracción de negocio para este puerto seco de Segovia, y sobre todo que esta infraestructura vendrá a aportar una inversión que luego redundará en nuestro PIB, que desde el punto de vista industrial, Segovia es una de las provincias que menos peso tiene la industria en nuestro PIB, y esto nos ayudará no solamente por la propia inversión del puerto seco, sino por toda la industria que se incorporará a subir ese porcentaje. Bueno, pues esperemos que sea una realidad muy pronto, desde luego, porque todo lo que se traduce en empleo y se traduce en potenciar ese tejido empresarial para la provincia se trata, y estamos hablando de buenas noticias. Vamos a hablar de otro de los temas también principales y que creo que habéis comentado hace unos días, esta misma semana. Estáis trabajando junto con ASETRA en conversaciones y también con Cámara de Comercio, Andrés, por el peaje de la AP6, ese peaje que tenemos, uno de los más caros de España, recordamos. Bueno, lo ha manifestado ASETRA y no podíamos por más que apoyar, pero no solamente porque lo manifestara ASETRA, sino porque estamos totalmente convencidos de esta pérdida de competitividad y esta clara desventaja que supone el peaje para las empresas, para los empresarios segovianos. Sí. Claro, si hablamos del transporte, si hablamos del transporte de las empresas segovianas que tanto pasan por el peaje, que tanto uso tienen que hacer del peaje para ir y volver, empresas que hacen hasta 4 trayectos diarios, con lo que supone para un camión, para una furgoneta, o si hablamos de los autónomos segovianos, de particulares, que la mayoría de ellos o muchos de ellos realizan su actividad en Madrid, esa clara desventaja, ese extra coste que tenemos. Pero es que además, si vemos las entradas a Madrid y vemos el resto de provincias que lindan con Madrid, los únicos que nos encontramos con esta situación es Segovia. Claro, supone un problema importante. Pero además, ¿por qué ahora hablamos de ello? Pues porque es que nos vemos que en el 2029 termina la concesión
Y ya hace 2 semanas el ministro Puente pues bueno, nos soltó una perla diciendo que iba a hacer un estudio. Bueno, no quedaba muy claro lo que decía, pero se intuía que iba a realizar un estudio con una inversión de 1,5 millones de euros para ver si podría existir la necesidad de crear otro tercer carril, de tal manera que eso nos hace pensar que pudiera ser que se alargue además la concesión, que tuviera continuidad, con lo que eso supone. Ya nos lo han alargado una vez, no lo quieren o no lo pueden alargar otra vez, pues que eso sería terrible para las empresas segovianas. Es más, nosotros decíamos, oye, ese 1,5 millones, en lugar de invertirlo en ese estudio, que ya sabemos además que en el 2030 el peaje ha tenido que desaparecer, aprovecha e inviértelo hoy en la reducción del peaje, no en subirlo como ha sido esa subida del 5%, que además es una subida pues que perjudica aún más al precio que ya estamos pagando. Y ojo, estoy hablando siempre desde el punto de vista de los empresarios y de los autónomos, pero es que esto afecta a todos los ciudadanos de Segovia, a todos los usuarios, que no son pocos, tienen que ir, pero también nos afecta a los que vienen a Segovia, que tienen que pagar ese extra coste con lo que supone para todos. Efectivamente, y las pocas bonificaciones que hay además al uso recurrente de este peaje. Muy pocas y difíciles de conseguir, además, las que hay. Es otra de las cuestiones que vamos a abordar. Hemos solicitado una reunión a Iberpistas con el objetivo de encontrar un acuerdo, de buscar un acuerdo que pueda facilitar en algo a esos viajeros frecuentes por trabajo la cuota del peaje. Es verdad que también vamos a hablar con el Gobierno y también vamos a hablar con la Junta de Castilla y León para intentar, en la medida de lo posible, que entre ambas partes podamos llegar a un acuerdo que bonifique. Hombre, yo pediría la eliminación, ¿no? Pero viendo que eso no va a ser en el corto plazo posible, sí una bonificación que haga que los transportistas, que los autónomos, en resumidas cuentas, todas esas personas que tienen que ir a desarrollar su actividad fuera de nuestra provincia o tienen que entrar y salir para desarrollar su actividad fuera de nuestra provincia, tengan una cuota menor por el uso del peaje. Efectivamente, bueno, pues no son pocos los desafíos, desde luego, Andrés, con los que habéis comenzado. Ya hablábamos de ese balance 2023 y ahora ya metidos en el nuevo año con los que habéis comenzado 2024. Y por último y rápidamente comentar también, lo conocíamos hace unos pocos días, por eso repasamos la actualidad de la Federación Empresarial Segoviana en esta sección, Andrés, esa tercera edición del concurso Ideas de Negocio que habéis puesto en marcha. Las inscripciones ya están abiertas. Ya están abiertas las inscripciones. La verdad es que es el tercer año que hacemos, que aprovecho para dar las gracias también a los patrocinadores de esta edición, tanto a Inopor y a su CEO, a Miguel Antona, como a la Asociación del Metal y a su presidente, a José Horcajo, a Pepe Horcajo, por esa disposición nuevamente a apoyar esta iniciativa que hacemos junto con Educación, al que también hay que poner en valor, porque es verdad que ellos comprenden y tienen la necesidad de trasladar estas iniciativas a los alumnos, y donde Diego del Pozo lo tiene muy claro, lo manifestaba en la rueda de prensa: hay que acercar a las empresas, hay que acercar las empresas a los estudiantes de FP. Esto va dirigido a esos estudiantes de FP, a los dos grados medios y superiores, efectivamente, y además donde se va a dar un premio de 1.000 euros en cada uno de los grados a ese proyecto ganador. ¿Qué pedimos? Que presenten sus trabajos, se evaluarán, y en esa evaluación les pediremos a los seleccionados que nos hagan una presentación, que nos lo expongan, y de ahí resultará el ganador. Oye, 1.000 euros, que no está nada mal para animar a todos esos estudiantes de FP a que hagan ese proyecto, que además empiecen a pensar en invertir, en tener una empresa, en lanzarse por un proyecto, que es muy bueno, es bueno ser empresario, tener tu propio proyecto, creer en él y llevarlo a cabo. Exacto, y que sea una realidad también. Estamos hablando en esta entrevista de realidades, y además acercar, y esto me parece, yo creo, lo más interesante, ¿no? Además de la dotación económica, por supuesto, y de participar en este concurso, el acercarse a la realidad empresarial y a la realidad del trabajo que van a desempeñar pues enseguida, en cuanto terminen su formación, aquellos alumnos, en esta ocasión, de formación profesional. Así que las inscripciones están abiertas hasta el 19 de febrero, lo tenía por aquí apuntado, 19 de febrero, pueden apuntarse e inscribirse a este concurso
curso, ya tercera edición, Ideas de Negocio. Gracias, Andrés, un placer. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y gracias además por acogernos hoy en este estudio tan maravilloso. Un placer. Estaremos pendientes, como siempre, de las últimas noticias y de la última hora de la Federación Empresarial Segoviana. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Bueno, pues estamos de vuelta después de hacer un repaso a la agenda de los últimos actos de la Federación Empresarial Segoviana, los próximos, los que va a hacer próximamente. Seguimos con nuestra sección FES Actualidad, con las últimas noticias. Y hablamos de Fitur, de esa feria de turismo que se está celebrando estos días en el IFEMA de Madrid, en la que, por supuesto, está representada Segovia. Y en esta ocasión hablamos de uno de nuestros principales atractivos, el turismo rural. Lo hacemos con el presidente de la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia, Gerardo Otero. Gerardo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Un Muchas placer. Gracias. Bueno, pues estamos precisamente en esa celebración de Fitur tan importante para todos los operadores turísticos, para este sector y en concreto también para el turismo rural. Sí, bueno, es una ocasión para repasar un poco cómo van las cosas, verse con empresas y con otras asociaciones de carácter nacional o regional, que es un momento que aprovechamos todos para acudir y vernos un poco allí y ver lo que se está haciendo en las distintas autonomías, en las distintas zonas, para ver un poco por dónde van las cosas. Es verdad que en el turismo rural somos un poco pequeñitos en Fitur, porque es una gran feria internacional, pero bueno, siempre hay que estar allí un poco también apoyando las iniciativas de la provincia. Sí que es un buen momento, y lo comentabas, Gerardo, para ver lo que se está haciendo en otros lugares y, bueno, ¿por qué no copiar alguna de esas propuestas que sea interesante y que pueda valer para Segovia? Sí, en ese sentido siempre que vas allí aprendes cosas y ves cosas que se están implantando en otros sitios. Es verdad que las tendencias pues cada vez van más al turismo experiencial, turismo de naturaleza, el astroturismo, el cicloturismo y demás, que es lo que se está viendo que por todas las comunidades autónomas están explotando. Y en ese sentido en Segovia tenemos la gran ventaja de que podemos ofrecer prácticamente todos. Efectivamente. Menos mar, podemos ofrecer prácticamente todo lo demás. Menos mar y casi, porque no nos lo hemos propuesto, ¿verdad? Que si no, también seguramente que podríamos ofrecerlo. Es cierto, todo lo que comentabas, Gerardo, el cicloturismo, el astroturismo, tenemos yo creo que aquí en la provincia uno de los mejores cielos de toda España. Rutas, por supuesto, de ciclismo, tenemos esquí, bueno, tenemos una amplia oferta, sobre todo de una naturaleza envidiable y maravillosa. Todo ello son atractivos que funcionan. Sí, es verdad que en Segovia tenemos un poco la ventaja y el inconveniente de la proximidad a Madrid, con Madrid. Y tenemos mucho lo que llamo yo turismo de interior de la casa, que viene gente a pasar el fin de semana y se quedan dentro de la casa y como muchos salen a comer o a dar un pequeño paseo por los alrededores del pueblo, pero no se aprovecha el potencial de la oferta que hay, que quizá requeriría estancias un poquito más largas. Hay veces que en un fin de semana tampoco tienes tiempo de plantear. En ese sentido, nuestra asociación, al incluir el turismo rural y activo en la misma asociación, pues siempre hemos trabajado en romper un poco esa dinámica, pero es un trabajo complicado, sobre todo en las estancias de fin de semana. Es verdad que luego en periodos de verano o en periodos un poco más largos de Navidades, Semana Santa o puentes, pues sí que se logra un poco más ese objetivo, que además es el que hace que vuelvan y que sea más recurrente, porque es cuando ven otras posibilidades que no conocían. Es una pena, es verdad, que no se conozca más toda esa oferta y todo lo que se puede hacer en la provincia, porque no es poco, Gerardo, y además yo creo que cada vez más, incluso desde los diferentes operadores, desde los diferentes agentes que forman parte del turismo rural, van dándose lugar a iniciativas cada vez más curiosas y más creativas.
Sí, hay muchas. De hecho, hace poco ha salido la nueva normativa de turismo de naturaleza, que también abre el las campo de todo esto, lo que es astroturismo, la observación de aves y demás, regularla y de alguna manera profesionalizarla más. Y yo creo que eso abre más oferta todavía para el turismo complementario, que es muy importante. Bueno, pues de todo esto y mucho más vais a hablar en Fitur estos días, en esa feria en la que se encuentra toda España, todo nuestro país, y se ven también esas propuestas turísticas y lo que hay ahora mismo en el mercado. Y en el que Segovia, como decíamos, tiene un peso especial, es decir, se acercan también hasta nosotros en Fitur para conocer la oferta turística. Sí, hombre, es un gran escaparate, es verdad que hay mucha competencia porque está todo el mundo allí, no es solo como país, sino el resto del mundo. También internacional. Hay una oferta internacional muy amplia y luego pues hay mucha competencia porque hay cada comunidad autónoma a ver quién hace el stand más grande. Es verdad que en ese sentido Castilla y León quizás somos los más modestos. Qué pena, porque somos la comunidad más grande de España. Pero tenemos el stand igual que las autonomías uniprovinciales. O sea, en dimensión. Luego es verdad que el contenido y la oferta que damos pues es mayor porque tenemos más territorio y más diversidad. Pero lo que se ve así físicamente es un stand equivalente al de La Rioja o el de Asturias o el de Cantabria. Que sin desmerecer a nadie. Que no desmerecen a nadie, pero claro, la oferta que pueden hacer es mucho muy menor, efectivamente. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más aquí, vamos a ampliar ese stand, en este caso desde esta sección, conociendo y centrándonos en el turismo rural, que por cierto se quiere seguir dando, y desde la FES, desde la Federación Empresarial Segoviana, hay esos apoyos para lograr una web, un portal en el que podamos conocer y el usuario pueda conocer, Gerardo, toda la oferta turística que hay en Segovia en cuanto a turismo rural se refiere. Sí, el principal objetivo que queremos es digitalizar la oferta turística de tal manera que se pueda ofrecer tanto en un portal donde estemos todos integrados, como en los distintos portales que existen ya en el mercado, donde tú, si tienes tu disponibilidad digitalizada, puedes ofrecerla también. Entonces, el principal escollo que estamos teniendo es que todavía no tenemos un número suficiente de establecimientos que tengan su oferta digitalizada. Y entonces, eso es condición sine qua non para tener un portal, porque el portal, si no tiene una dimensión suficiente, pues no tiene atractivo. Si hay 4 casas y 2 empresas de turismo activo, no interesa. Entonces, estamos un poco ahora fomentando y animando a los hosteleros a que tengan su oferta digitalizada y una vez que tengamos un número suficiente lanzar el portal. O sea que tiene plazos, por lo menos a corto plazo tenemos ese proyecto a la vista. Sí, sí. De que salga adelante. Vamos a hacer balance, si te parece, Gerardo, del 2023, del año que hemos dejado ya atrás hace un poquito, y estamos viendo ya proyectos futuros para este 2024. ¿Cómo ha sido el año pasado en cuanto a cifras? El 2023, precisamente antes de venir, he estado revisando un poco el observatorio de turismo que tiene la Junta de Castilla y León, donde dan los datos mes a mes. Es verdad que todavía no tenemos el mes de diciembre, llega hasta noviembre, pero la tendencia que se observa, por lo menos en turismo rural, es que se ha mantenido muy similar al 2022. Ha habido algunos meses que hemos estado un poquito por debajo y otros un poquito por encima, pero más o menos cifras la línea similares. Muy similar lo que es en turismo rural. En viviendas de uso turístico y apartamentos, que incluye también en los urbanos, ha habido un incremento tanto en pernotaciones como ocupación, pero también hay un incremento muy importante en la oferta, con lo cual ahí hay que ver cómo ha resultado al final, porque por ejemplo en viviendas de uso turístico hemos llegado a meses que ha aumentado la oferta un 20% con respecto al mes del año anterior. Entonces, claro, son incrementos muy importantes que luego, aunque haya aumentado el número de visitantes, hay que repartirlos entre más establecimientos. Entonces, en principio, lo que sí que se ve una tendencia que estamos manteniéndonos en lo ¿Y del creciendo 22. poco a poco? De momento creciendo no, se está viendo más o menos que unos meses un poquito por encima, otros por debajo, también depende de los meses que a lo mejor hay un puente o hay una cosa donde cae la Semana Santa, etcétera, varía un poco. Porque de momento las cifras son buenas, es decir, se mantienen pero en buenas cifras. Sí, tenemos unas cifras de ocupación básicamente buenas. Es verdad que el verano aflojea un poquito con respecto a lo que pasó el verano pasado. Pero lo que sí que nos preocupa es que aunque los ingresos sean similares, los gastos han aumentado mucho. Entonces ahí tenemos un equilibrio que hay que mantener.
Lo hemos comentado también en otras ocasiones, Gerardo, cómo habíais hecho frente a esa subida de costes sin que repercutiera demasiado en el cliente final, porque va a llegar un momento que digan hasta aquí, no puedo pagar más de esto, no me puedo permitir esa salida o ese disfrute del turismo rural. Entonces, ¿en qué momento busquéis ese equilibrio? Claro, nosotros tenemos una ventaja, que nuestro cliente fundamental es el madrileño, que viene por proximidad. Entonces, el gasto del desplazamiento es menor, aunque también se ha incrementado. Y ahí competimos con destinos que están un poco más lejanos, que ya el desplazamiento puede suponer un incremento. Un coste más. Y entonces, pues con eso hacemos y jugamos un poco, pero claro, hay que jugar que hay una competencia dura, porque por ejemplo, el turismo rural, pues vemos que no ha aumentado el número de usuarios ni las ocupaciones. Ahí hemos mantenido la oferta, con lo cual estamos más o menos como el año anterior, pero es verdad que los costes no. Entonces hay que... Todavía seguís teniendo dificultades para asumirlos. Hay que hacer malabarismos, pero vamos aguantando. ¿Cuáles son los meses mejores para el turismo rural? Depende un poco las zonas y los tipos de alojamiento. Es verdad que los alojamientos más pequeños, pues en verano funcionan muy bien, porque se mueven familias o parejas y funciona muy bien. Si tienen piscina o están en un destino donde haya actividades al aire libre, pues acuáticas y demás, pues también funcionan mejor. En invierno funcionan muy bien los alojamientos más grandes para reuniones de grupos y de familias. Los hoteles pues también tienen los puentes y los momentos puntuales. Funcionan mejor, y a lo mejor el fin de semana, pues dependiendo de las zonas, es un poco variable. También depende en qué zona de la provincia. Los municipios cercanos a la capital, por el tirón de la capital, tienen prácticamente todo el año cubierto, y hay otras zonas más alejadas que son más estacionales, tienen periodos que mejor y periodos que peor. Gerardo, estamos hablando casi la mayoría del tiempo de esos madrileños, sobre todo, que nos visitan, pero ¿por qué no los segovianos tenemos que hacer turismo rural dentro de nuestra propia provincia? ¿Lo hacemos? Se hace poco, y sí que hay algo más de otras regiones que, sobre todo cuando son periodos más largos, aprovechan para venir en puentes, son periodos de Navidad, Semana Santa o en verano. Castilla y León también nos da algo alrededor, pero en general el turismo propio de Castilla y León o de Segovia es muy limitado. Es verdad que a lo mejor en fechas como las Navidades a veces se buscan alojamientos rurales porque se quiere hacer una reunión familiar y se busca un sitio en proximidad donde poder caber todos y está. Pero son situaciones muy puntuales. En general, el que es de Segovia, pues para visitar la provincia no pernocta en ningún sitio. Sí que es verdad que el turismo activo sí que somos muy usuarios de él en la provincia, pero para los... De esas rutas, por la naturaleza... Para ir a las piraguas y tal. Pero lo que es dormir en un alojamiento turístico, pues normalmente nos vamos a destinos. Volvemos a casa. Bueno, pues hay que apostar un poco más por nuestro turismo rural y turismo activo, porque tenemos verdaderas joyas en la provincia, y así lo estamos viendo y lo estáis llevando a Fitur, esa feria de turismo internacional que se celebra en Madrid estos días. ¿Retos para el 2024, Gerardo? Bueno, el reto es seguir trabajando en mejorar la oferta, en digitalizarnos, en tener más fácil la disponibilidad de nuestra oferta al turista. En la mano, eso al final tengamos redundará más accesible. en más reservas, el que podamos agrupar la oferta y paquetizarla de alguna manera para que el turista encuentre más que el alojamiento, más que la actividad, sino que pueda hacer un paquete con sus restaurantes. Y luego pues seguir trabajando en mejorar lo que tenemos, que que los caminos estén mejor señalizados, que el medio ambiente se cuide, que todo sea más fácil, desde luego, para aquel que viene y que apuesta por el turismo rural en la provincia, nuestra ciudad y en la provincia. Gerardo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Un saludo. Nosotros continuamos enseguida, nos vamos a publicidad después de nuestra sección FES Actualidad.